Carlos Elizondo, te saludamos como siempre con mucho gusto y con afecto, claro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Mira, estamos viendo que ya se cumplen 100 días, los primeros 100 días de gobierno. Faltan unos días todavía. Faltan 11 días. Es decir, no son pocos, pero tampoco son muchos. A este paso son muchos, Pepe. ¿Por qué te parece? Es que esto va con una velocidad endemoniada. Yo creo que lo increíble es, aunque no estamos aún en los de adelante corren mucho, eso sí. El de adelante corre mucho y lleva mucha prisa, Pepe. Yo nunca había visto un arranque de un sexenio tan acelerado o de un gobierno en país alguno con esta velocidad. Es un presidente que llegó sabiendo muy bien qué quería, con un equipo muy disciplinado y con una voluntad de hacer que las cosas sucedan. Yo creo que ese es hasta ahora el signo distintivo de Andrés Manuel López Obrador. Lo que se ha propuesto ha sucedido. También lo que no se ha propuesto no ha sucedido. Yo creo que los mexicanos estaban muy preocupados, muy enojados con los niveles de corrupción de la administración anterior, y pues ahí hemos visto puras declaraciones, no hemos visto hechos reales en contra de las horribles historias de corrupción o de desvíos de dinero de la administración pasada. Pero en general López ha logrado moverse, el presidente López Obrador, en el sentido que él deseaba. Por el otro lado, la realidad marcha a su paso. Hoy ya narrabas tú la entrevista con el gobernador del Banco de México, que la situación económica se está deteriorando. ¿En qué sentido? Pues crecimos menos de lo que se esperaba en los 2 últimos meses del año. Enero viene, toda la información parece indicar mal. El resto del año, el pronóstico no es favorable. Exactamente, el pronóstico del resto del año trae un rango muy amplio, entre 1.1 y 2.1. Pero no es el 4% o entre 3 y el 4 que está pronosticando el gobierno. El gobierno no, Andrés Manuel López Obrador. Los pronósticos de la Secretaría de Hacienda siguen siendo de 2%, hasta ahora han sido el 2%, con ese presupuesto se armó el presupuesto, con ese supuesto se armó el presupuesto, pero en los rangos del Banco de México en general nos quedamos en el lado bajo del rango. Se empieza a acercar este rango al pronóstico que fue tan criticado por el presidente López Obrador de Bank of America de que este año creceríamos 1%. O sea, el primer tema que Andrés Manuel va a tener que reflexionar en sus primeros 100 días es: ¿esto es responsabilidad de la nueva administración o es algo que viene de afuera? Porque también sucede, hay muchas crisis que vienen de afuera. Él ha venido diciendo que le dejaron en ese sentido un tiradero. Le dejaron una economía que crecía poco, pero él ha logrado que crezca menos. Porque si vemos la trayectoria de otras economías de América Latina, lo que estamos viendo es una tendencia a revisar los pronósticos para arriba. Y si bien la economía de Estados Unidos está creciendo un poco menos de lo que crecía el año pasado, contra lo que se esperaba, no están subiendo las tasas de interés porque sigue luciendo muy fuerte la economía de Estados Unidos. Y el reporte del Banco de México, Pepe, pues daba cuenta de algunas de las problemas que ha enfrentado la economía mexicana, que son responsabilidad del gobierno en turno. Menciona, por ejemplo, el problema relacionado con la crisis de abasto de gasolina, que por supuesto deterioró el consumo y las expectativas de crecimiento para muchos actores. Ahora hay un problema de abasto de gas en el centro de la República, Pepe. Tuvimos también toda la incertidumbre asociada con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y un gobierno que, aunque hoy tuvo una magnífica reunión con el presidente del nuevo presidente del Consejo de Gobierno Empresarial, donde se nota y me alegra una disposición de ambos para trabajar juntos, pues sigue habiendo mucha incertidumbre respecto a cuál es la política que va a perseguir el presidente López Obrador, y sin confianza y credibilidad, Pepe, la inversión privada no fluye, y si la inversión privada no fluye, la economía crece menos. Y finalmente, Pepe, están empezando con una enorme rapidez en echar a andar, por lo menos en el papel, sus proyectos de inversión consentidos, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, pero estos todavía tienen enormes obstáculos para poder realmente aterrizar. Él sigue prometiendo que veremos el aeropuerto de Santa Lucía a mitad de la administración, se ve improbable. Y también hay otra nota que apareció ayer, Pepe, que es que la inversión extranjera directa cayó en el último año del presidente Enrique Peña Nieto, y luce desanimada en el arranque de esta administración, que es otro indicador de que ese optimismo que veíamos en la confianza del consumidor, que discutimos en alguna ocasión aquí en tu programa, Pepe,
pues ese optimismo no se está reflejando en los inversionistas. E insisto, sin inversión, pues el crecimiento se rezaga. Están señalando las calificadoras que habían dado un margen de por lo menos 6 meses para reclasificar la consideración de los bonos de México, de la deuda soberana de México. Yo creo que Moody's va a tener que acortar su pronóstico por lo que están indicando justamente estos factores de carácter económico, no solamente financiero, económico, pero hay factores externos también. Hay factores externos. La capacidad de pago de una entidad, en este caso el gobierno federal, pues depende de muchas variables. La primera es si las finanzas públicas se comportan de acuerdo a lo programado. Hay que subrayar que el observador, a diferencia de muchos otros gobiernos de izquierda, su presupuesto es un presupuesto austero, es un presupuesto que presupone una baja déficit, un superávit primario, es decir, no nos estaremos endeudando más este año. Esa es la promesa, veremos si la puede ejecutar. Pero si la economía crece menos, Pepe, pues entonces todas las variables se deterioran. El gobierno es socio de cada uno de nosotros y si la economía no crece, pues recauda menos. ¿Qué está pasando con la gasolina? Yo creo que hay confusión porque la Magna ha subido de precio, 4 pesos el litro, la Premium ha bajado un poco de precio. Ayer el presidente trató de explicar que tiene que haber ajustes en los precios, pero no se está cumpliendo. El tema de que no habrá gasolinazos, de alguna manera ya hay una suerte de gasolinazo. El presidente prometió en campaña y lo reiteró ya en el poder que la gasolina aumentaría en el año lo que aumente la inflación, que habría un aumento al principio del año de X porcentaje, luego se mantendría estable con el pasado y el año subsecuente lo mismo. Ahora bien, la fórmula que hoy rige el precio de la gasolina depende de 2 variables. La primera es cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos, y no solo por la importada, sino porque aún la nacional tiene como referencia, al igual que en el huevo o en el acero, pues cuál es el precio al que la podrías vender allá afuera. Entonces tiene la referencia el precio en el extranjero. Si el precio en el extranjero sube, que ha sucedido, el gobierno puede aventárselo a los consumidores, como ha hecho recientemente, o como hizo el gobierno del presidente Peña en la primera mitad del semestre anterior, es subsidiar ese componente de la gasolina, que es el IEPS. Entonces el IEPS tiene un X valor, y para que no se mueva aquí arriba el precio de la gasolina, el gobierno sacrifica una parte de los IEPS. El gobierno de Peña Nieto, en su segunda mitad, pasada la elección, le dio un regalo al presidente, que fue el verdadero gasolinazo. El más fuerte fue en el segundo semestre del año pasado, donde el gobierno empezó a no subsidiar tanto ese IEPS, la gasolina empezó a crecer y se le entregó con un IEPS cómodo y ancho. Con un colchón. Con un colchón. Pero ahora que la gasolina empezó a subir, el gobierno no se ha tragado ese IEPS y entonces nos lo está mandando a los consumidores con este gasolinazo. Lo entiendo, es un ingreso importante para el gobierno, pero está incumpliendo su promesa. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Sí, hay que ver las cosas con toda claridad y objetividad en torno a la incertidumbre ciertamente económica contra la que está batallando el gobierno del presidente, faltando, le digo, 11 días para cumplir 100, los primeros 100 al frente del gobierno.